Listo, Jesús. Preparado como el yogur. Okay. Bueno, vamos a iniciar. Mientras Anthony entra, por el tiempo. Les hablaba que en el encuentro de hoy vamos a tratar un poco los aspectos fundamentales sobre el diseño de base de datos, pero vamos a tratar específicamente el diseño conceptual. Hablábamos que el diseño conceptual se puede elaborar desde un modelo entidad-relación, ¿ok? Que es un diagrama específico para representar esquemas de base de datos. Estos esquemas están compuestos generalmente de las entidades y las relaciones entre estas entidades, y a la vez poseen un conjunto de restricciones asociadas. Más adelante vamos a ver qué es una entidad, qué es una relación y cuál es el conjunto de restricciones que se pueden asociar a esas relaciones y a esas entidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se diseña el esquema de base de datos? A través de un modelo entidad-relación, tomado de la realidad de un contexto o de una organización. Decíamos que la visión general del proceso de diseño la podemos dividir en tres aspectos fundamentales. El diseño del esquema de la base de datos, el diseño de los programas que nos permiten el acceso a esos datos y el diseño del esquema de seguridad de la base de datos para controlar el acceso a esos datos. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las fases de diseño. ¿Ok? ¿Cuáles son las fases o las etapas que debemos desarrollar para poder elaborar el diseño de un esquema de base de datos? ¿Ok? Entonces hay dos concepciones. La primera es para proyectos sencillos o proyectos pequeños. ¿Ok? En los proyectos pequeños hay cuatro etapas principales o cuatro pasos fundamentales. El primero es comprender los requisitos de la aplicación. ¿En qué consiste? En que los desarrolladores deben hacer un análisis completo de las necesidades del modelado de datos de la organización. Es decir, revisar, analizar, recoger toda la información necesaria para poder comprender cuál es la base de datos que se debe desarrollar para cierta organización. Es decir, qué datos se van a modelar dentro de la organización, cuál es la información que debe manejar esa base de datos. ¿Ok? Una vez que tengamos esos requisitos, ya podemos determinar las relaciones que se deben crear. Y esas relaciones se crean a través de las entidades. ¿Ok? Se crean unas entidades y estas entidades se pueden relacionar. Las entidades representan los objetos reales de la organización. Más adelante vamos a ver con detalle qué es una entidad. Luego a cada entidad se le especifican los atributos, ¿ok? Que son las características que poseen esas entidades. Y por último, se establecen las restricciones sobre las relaciones entre las entidades. Entonces, en una aplicación sencilla, ¿ok? Para una organización pequeña o para un sistema de información básico que no sea tan robusto, que no pertenezca a una organización compleja. Puede ser inclusive un proyecto estudiantil, ¿ok? Un proyecto de aula. Utilizamos básicamente estas cuatro fases, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son las fases
que se llevan a cabo para un modelo complejo o de alta complejidad. Es decir, para organizaciones donde los entornos de información son robustos, son complejos, se manejan en diferentes áreas, existen muchos departamentos, etc. ¿Okay? Entonces hay 3 fases básicas que un equipo de desarrollo de software debe hacer para poder llevar a cabo la implementación de una base de datos adecuada. Es decir, existe un orden lógico que a través del desarrollo de base de datos se ha venido optimizando para poder desarrollar bases de datos adecuadas. Entonces tenemos 3 fases. La primera es la fase inicial, donde se caracterizan las necesidades del modelado de datos de la organización. Y eso incluye conversatorio y entrevistas con los usuarios del dominio. Cuando hablamos del dominio, hablamos del negocio, que en informática es el tipo de organización para el cual se está desarrollando la base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se caracterizan estas necesidades? A través del análisis y del levantamiento de información. Se hace una observación completa sobre la información que se maneja en la organización y cuáles son las necesidades de los usuarios de automatizar esa información. Es lo primero que se hace en esa fase inicial. ¿Qué vamos a obtener como resultado de ese trabajo? Una especificación de requisitos de usuario. Es decir, un documento que puede ser un análisis escrito de toda la información que se maneja en la organización y que los usuarios o los clientes necesitan organizar en un sistema informático a través del uso de una base de datos. Recordando que una base de datos es un conjunto organizado de información, ¿ok? Que se guarda de manera digital en una estructura dinámica donde podemos almacenar información de manera organizada a través de unas técnicas específicas de un lenguaje que permite estructurar, en el caso de las bases de datos relacionales, el conjunto de tablas que van a formar el resguardo de esa información. Luego que tenemos ya las especificaciones del modelado de base de datos que queremos hacer, pasamos a una segunda fase, que es el diseño conceptual. Esa fase también es llamada el modelo de datos. ¿Ok? Entonces, el equipo de diseño escoge un modelo de datos que generalmente el más utilizado es el modelo entidad-relación, que es el modelo que vamos a detallar a continuación. Hace una traducción de los requerimientos que se sacaron en la fase 1 y los lleva a un esquema conceptual. ¿Ok? Como les decía, generalmente se hace a través del modelo entidad-relación. Es el modelo más común para describir datos y sus relaciones. Y a través de este modelo podemos crear una representación gráfica del esquema de la base de datos que vamos a construir. ¿Okay? Es un conjunto de gráficos que nos permiten visualizar al equipo de desarrollo qué es lo que se va a construir. ¿Okay? Esta representación o este esquema debe reflejar los requisitos funcionales de la empresa y deben poder revisar, debe permitir también revisar el diseño del esquema de la base de datos. Cuando hablamos de requisitos funcionales de un sistema de información o de un software que se va a desarrollar, son las distintas funcionalidades
que va a cumplir ese software. ¿Ok? Generalmente, cuando se va a diseñar un software, ¿ok? Después del análisis de necesidades, se hace una lista de requisitos funcionales y requisitos no funcionales. ¿Ok? Y ese diseño, cuando modelamos la base de datos, porque la base de datos establece una relación directa con la funcionalidad del software, ese modelo debe reflejar, debe permitir interpretar cuáles son las funcionalidades del software. ¿Okay? Eso es la fase 2. Entonces, en la fase inicial, analizamos las necesidades, establecemos los requerimientos. En la segunda fase, hacemos el diseño conceptual. Es decir, a través del modelo entidad-relación, desarrollamos un conjunto de gráficos que nos permiten representar las necesidades que habíamos levantado en la fase 1. Y luego pasamos a la fase 3, que es la fase de implementación de la base de datos, que ya corresponde a la construcción en sí de lo que habíamos diseñado previamente. Entonces tenemos dos fases. Esta fase 3 está subdividida en dos fases a la vez. Y son la fase de diseño lógico y la fase de diseño físico. Y consiste, en la fase de diseño lógico ya traducimos el modelo entidad-relación a un esquema de relación, donde ya es posible determinar los dominios de los atributos de las entidades y entre otras características que se pueden desarrollar. ¿Cómo se desarrollan? A través de una herramienta o un sistema gestor de base de datos, que nos va a permitir generar el primer diseño lógico, el diseño lógico de la base de datos o del esquema de base de datos que estamos construyendo. Y por último, el diseño físico. ¿Ok? Ya toda esta construcción lógica que habíamos hecho previamente la llevamos a una construcción física donde se generan los archivos y las estructuras de almacenamiento de el esquema de relación que habíamos construido. Cuando hablo del esquema de relación, hablo del conjunto de tablas que están relacionadas, que ya están estructuradas a través de una herramienta, donde ya le generamos todas las relaciones y definimos los valores y los dominios de todos sus atributos. Esto es un resumen de las fases para poder desarrollar una base de datos compleja. ¿Ok? Desde la complejidad. Por acá coloqué unas definiciones sobre el esquema de relación. Se las voy a leer textuales para que si quedó alguna duda en la explicación que di anteriormente, ustedes puedan fortalecer alguna deficiencia que haya quedado. Entonces, el esquema de una base de datos describe la estructura de una base de datos en un lenguaje formal soportado por un sistema de gestión de base de datos, DBMS. ¿Okay? El sistema de gestión de base de datos es el que permite construir el esquema de la base de datos. En una base de datos relacional, que es el tipo de base de datos que más se utiliza, el esquema define sus tablas, sus campos en cada tabla y las relaciones entre cada campo y cada tabla. ¿Okay? El esquema es generalmente almacenado en un diccionario de datos, aunque generalmente el esquema es definido en un lenguaje de base de datos. El término se usa a menudo para referirse a una representación gráfica de la estructura de la base de datos. Por acá hay otro concepto que también se los voy a leer textualmente. Dice, ¿qué es un esquema de base de datos?
Un esquema de base de datos representa la configuración lógica de todo o parte de una base de datos relacional, ¿ok? De tipo relacional. Pueden existir dos formas, como representación visual y como un conjunto de fórmulas conocidas como restricciones de integridad que controlan una base de datos. Estas fórmulas se expresan en un lenguaje de definición de datos tal como SQL. Como parte de un diccionario de datos, un esquema de base de datos indica cómo las entidades que conforman la base de datos se relacionan entre sí, incluyendo las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y mucho más. Típicamente un diseñador de base de datos es quien crea el esquema de base de datos para después suministrárselo a los programadores del software, ¿ok? Y los programadores entonces conectan a través de un lenguaje de programación el acceso a esa base de datos. Crear un esquema de base de datos se llama modelado de datos. Okay. Los esquemas conceptuales se enfocan en las necesidades informativas de una organización, más que en la estructura de una base de datos. Hay dos tipos principales de esquemas de base de datos. Un esquema lógico de base de datos representa las restricciones lógicas que se aplican a los datos almacenados. Puede definir las restricciones de integridad, las vistas y las tablas. Un esquema físico dispone cómo se almacenan los datos físicamente. Es decir, en el diseño lógico configuramos o construimos las tablas y sus relaciones, al igual que las restricciones entre esas relaciones. Y en un esquema físico ya construimos los archivos y determinamos y construimos o apartamos el espacio donde se va a almacenar todo ese conjunto de esquemas de base de datos. O sea, todas las tablas construidas y sus relaciones, entonces, ya lo pasamos a un sistema de archivo. Acá dice, leo textualmente, en el nivel más básico, un esquema de base de datos indica qué tablas o relaciones componen la base de datos, así como los campos incluidos en cada tabla. Por lo tanto, los términos del diagrama de esquema y diagrama de relaciones de entidades con frecuencia son intercambiables. ¿Ok? Pueden llamarse de las dos maneras, diagrama de esquema o diagrama de relaciones de entidades. Entonces, haciendo una conclusión, como yo he entendido lo que es un esquema desde mis años de estudiante, siempre lo he visto como todo el conjunto de tablas que almacenan información y todas las relaciones establecidas entre esas tablas. ¿Quién nos permite diseñar construir un esquema de base de datos? Un sistema de gestión de base de datos, que es un lenguaje que permite desarrollar un conjunto de reglas para construir todas estas tablas, desde un modelo de datos relacionales. Gasolina, helicóptero, vamos a ver en detalle ahora lo que es una entidad. ¿Ok? Una entidad. Las entidades son parte del esquema de base de datos y se representan en el diseño conceptual. ¿Ok? Representa diferentes tipos de cosas, personas, lugares, productos y similares. Una entidad puede ser una persona, un lugar, un producto o cualquier otra cosa que exista dentro de una organización. Son elementos que se pueden identificar claramente. Las entidades pueden relacionarse entre sí, es decir, cada una de estas entidades puede establecer una relación con otra entidad.
inclusive con varias entidades. En el diseño se debe representar todas las relaciones posibles entre las entidades que se han determinado. Es decir, se debe reflejar cada una de las relaciones que puede establecer una entidad con otra entidad. Existen dos condiciones de calidad para el diseño de las entidades. La primera es que se debe evitar la redundancia. O sea, la información solamente se puede reflejar en una entidad una sola vez. Y las entidades deben ser incluidas en el diseño una sola vez. Y la incompletitud. El diseño debe ser óptimo para modelar todos los aspectos de la empresa. Es decir, no se debe obviar alguna entidad que sea de importancia para el manejo de información y que no sea incluida en el modelo. Debe estar todas las entidades importantes que representen el manejo de información incluidas en el modelo. Además, exacto, aquí dice, se debe representar adecuadamente todas las entidades necesarias dentro de la organización. Una entidad es un elemento vital de la organización en el manejo de información. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el caso de un hotel, si diseñamos un software para una organización hotelera, ¿ok? Podríamos identificar 3 entidades principales. Podríamos decir que la primera entidad sería huésped o cliente, ¿ok? Esa sería una entidad, el cliente. Una segunda entidad podría ser habitación, ¿ok? Habitación. Fíjense que huésped y entidad son entidades tangibles, físicas que se pueden ver. Pero podríamos tener una tercera entidad que sería la reserva. La reserva de habitaciones. ¿Quién reserva las habitaciones? Un cliente puede hacer una reserva de una habitación. Esa información se maneja dentro de un sistema hotelero y fíjense que solamente empezando se pueden detectar 3 entidades que nos van a producir operaciones que van a generar información importante que puede ser registrada dentro de la base de datos. Acá tenemos un ejemplo de un modelo, una pequeña parte de un modelo donde tenemos las 2 entidades en un cuadrado y la relación entre estas 2 entidades se representan con un rombo. Listo. Acá otro detalle sobre el modelo entidad-relación. Decimos que es un modelo de datos semántico, radica en la representación del significado de los datos. ¿Okay? Es un modelo semántico, simbólico, ¿okay? Lleno de significado. Cuando creamos un modelo entidad-relación, cualquier desarrollador que lo ve podrá interpretar la realidad que existe dentro de la lógica de la empresa o dentro de la lógica de la organización. El modelo entidad-relación permite representar el esquema conceptual y emplea 3 conceptos básicos o 3 elementos básicos que son las entidades, los atributos y las relaciones entre las entidades.
Cuando vamos a comenzar a desarrollar el modelo entidad-relación o el diseño conceptual, una vez levantados los requerimientos, debemos aprender a identificar cuáles son las entidades, qué atributos tienen estas entidades y cómo están relacionadas. Como en el ejemplo del hotel, las entidades eran el cliente, la habitación y la reserva. ¿Ok? Esas son las entidades. Detectamos 3 entidades. Resulta que las entidades tienen atributos. Los atributos son las características que poseen cada entidad. Por ejemplo, en la entidad cliente, pudiéramos definir como atributo el nombre del cliente, la cédula del cliente, la dirección del cliente, el correo electrónico del cliente, el teléfono del cliente. Entonces, estos serían atributos de la entidad. Y las relaciones se establecen dependiendo. Podemos relacionar un cliente con una reserva y una reserva con una habitación. Acá hay unas características de las entidades. Miren, pueden ser complejas o abstractas, como les decía. Pueden ser entidades que podemos visualizar en la organización y hay otras que son abstractas que no se pueden visualizar, es decir, que son lógicas. Daba el ejemplo del cliente y dábamos el ejemplo de la reserva, que es la reserva viene siendo un proceso en sí o una operación, pero puede ser tomada como una entidad. Otra característica es que poseen valores que las identifican de manera única. En el lenguaje de base de datos se dice que las identifican unívocamente, es decir, que tienen una propiedad que las hace únicas y generalmente es un valor, ¿ok?, que está representado por un atributo. Por ejemplo, en el caso de un cliente, esa propiedad que identifica unívocamente a la entidad pudiera ser el número de la cédula. Esta característica que vamos a ver acá es un poco abstracta y después la van a ir comprendiendo a medida que vamos desarrollando la exposición, que una entidad puede ser parte de un conjunto de entidades porque posee propiedades o valores similares. Por ejemplo, la entidad cliente, ¿verdad?, puede ser parte de un conjunto de entidades. ¿Por qué? Porque clientes puede estar representado por varias personas. Por ejemplo, Jesús, tú puedes ser el cliente de un hotel y tú tienes una cédula, un nombre, un correo, un teléfono. Y tú representas una entidad cliente. ¿Qué entidad cliente eres tú? Jesús Díaz, con un número de cédula particular y con un correo particular. Tú eres una entidad. ¿Cuál entidad eres tú? Cliente. Pero resulta que Miguel también va a hacer uso del mismo hotel. Y Miguel va a representar otra entidad cliente que tiene una cédula distinta, un nombre y un correo y una dirección específica, pero también es una entidad cliente. Entonces, Jesús y Miguel, a pesar de que son dos entidades clientes con valores distintos, forman parte del mismo conjunto de entidad porque representan la misma entidad, que es la entidad cliente.
Se me está terminando el tiempo de la sesión. Voy a dejar la clase de hoy hasta acá. En la próxima clase continuamos tratando la temática, que ya continuaríamos con la parte de atributos, ¿ok? Y varios detalles más que nos faltan. Entonces vamos a tratar de hacerlo en Zoom nuevamente para poder facilitarle a Armando la traducción. Y bueno, continuaremos el próximo viernes. No sé, Jesús, si yo puedo grabar la explicación y te la paso y tú puedes montar la traducción. ¿Será posible? Sí, profe, claro que sí. ¿Sí? Claro que se puede. Sí, sí. Ah, bueno. Yo voy a estar explicando por sesiones de 30 minutos porque esto es un poquito largo y te voy pasando las grabaciones. Ah, bueno. ¿Okay? Perfecto, profe, no hay ningún problema. Claro que sí. Ok, entonces voy a estar, en el transcurso de la semana te estaré pasando las grabaciones, Jesús, Ah, bueno, perfecto. para terminar la explicación. Si puedo ahora en la noche, lo termino de hacer. Si no, te lo paso en el transcurso de los días siguientes. Yo estoy al tanto, profe. Sí, yo estoy al tanto. Ok, ¿se entendió, Jesús? O sea, Sí, sí, bien. sí, claro. Y Vamos bien. también excelente porque volvió a explicar la parte importante del tema 2, 3 veces y eso es muy bueno porque él se va a dar cuenta de la repetición, de la importancia que descató, que como subrayó allí en la repetición y eso es muy bueno, profe, claro que sí. Ok, bueno, esperemos que le podemos llegar, especialmente a Armando. No, y que cualquier cosa él que me comunique y hablamos, de todos modos, ajá, también voy a estar ahí para explicarle a él personalmente o cuando él pueda también voy a estar disponible. Claro. Yo colgué un material, Jesús. No sé si pudieras accesar a Classroom, si vas a tener la oportunidad de... Ya Sí. me llegó la notificación, ya me llegó la Ok. notificación. Bueno, entre ese material está un conjunto de ejercicios con soluciones. Eh, para Miguel y Anthony sí deben revisar todo el material que anexé, pero con Armando pudiéramos trabajar que analizar uno de los ejercicios que están inclusive resueltos. Bueno, Okay. perfecto, yo le voy a echar un vistazo y le comento en el transcurso, es más, el miércoles que nos encontremos o el martes, perdón, comentamos, sí, le comento. Ok, ok. Entonces yo voy a cortar, les paso la grabación y continúo grabando las clases y se las voy enviando. Listo, profe. Aparte que, Muchísimas gracias. bueno, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Miguel, nos vemos. Amiguito Anthony, hola y chao. Amigo, Jesús, nos vemos ahorita, o si has hablado con el profesor de las 8. Ese es el profe Juan Diego. Juan Diego. Ah, bueno, Ajá. listo, estamos pendientes. Estamos pendientes, viejo, ¿oíste? Ok. Listo, mi hermano, nos vemos. Profe, disculpe lo que me está pasando. Yo no sé qué le está pasando a esto. Es que aquí No, vinieron a de Movistar ayer. tranquilo, tranquilo. Yo estoy Ujú. grabando la clase, pero no alcancé con el tiempo. Me falta porque esta clase es larga. Te voy a pasar la parte que completamos hasta aquí y en el Ujú. transcurso de la semana les sigo pasando la explicación. Ah, listo. Ok, Anthony, Listo. en Classroom tienen un material y una actividad, dos actividades pequeñas Ok. para que revisen. Y bueno, quedamos pendientes. Yo les voy pasando las grabaciones. Ahorita les paso esta. Y Ok. en el transcurso de la semana, como Jesús tiene que traducirle a Armando, yo le voy pasando a Jesús y le voy pasando a ustedes las otras sesiones que faltan. Ok. Ok. Cualquier duda Bueno, me profe. escriben. Anthony, Ajá. tenemos que trabajar el proyecto. Ujú. No Que sé. lo veo complicado porque me va a costar mucho, pero muchísimo avanzar en la parte del desarrollo.
¿Cuándo nos podemos reunir? ¿Será? Bueno, ahorita cuando, lo que pasa es que estoy trabajando y hablarte de un fin de semana, es decir, es mentira porque, ajá, yo también tengo clase los fines de semana y tengo que trabajar un fin de semana. Claro. ¿Te servirá el miércoles en la tarde? A esa hora estoy trabajando. Estás trabajando. Eso no- Bueno, Sí. yo voy yo sábado y domingo no le puedo trabajar porque tengo que Ujú. presentarle al profesor Hanier un avance de un trabajo que le estoy haciendo para el Ajá. programa. Entonces voy a estar ocupada. Pero yo después Ok. del lunes, después que salga de eso, yo te contacto a ver qué hacemos. Ah, bueno. ¿Oíste? Sí. A ver Ajá. qué le presentamos a Milagro el miércoles, porque hay que adelantar, aunque cualquier cosita hay que adelantar. Sí. ¿Oíste? Sí. Bueno, Anthony, te dejo. Feliz noche. Ok. Cualquier duda, Bueno, profe. me Mm, escribe. Sí. Sí, sí. Quedamos Listo. ahí ajá, en los grupos quedamos. Listo, Sí, profe, sí. gracias. Listo. Gracias, Anthony. Feliz noche. Ok. Gracias, igualmente.